tomando un video a una cámara. El Colegio Sonorense de Enfermeras trabaja para el gremio desde 1972, avanzando de la mano conforme la exigencia en la calidad de la oferta educativa. Es por ello que trabaja para ofertar la certificación profesional. ¿Y qué es la certificación profesional? Es un proceso de evaluación basada en estándares predeterminados, por el que se hace constar que el profesional posee los conocimientos, habilidades, destrezas y valores necesarios al otorgar un cuidado de calidad libre de riesgos en los diferentes ámbitos profesionales. Como lo marca el reglamento de la Ley de Profesiones del Estado de Sonora, los colegios son los que tienen la responsabilidad de vigilar el ejercicio profesional. Es por eso que el Comité de Certificación trabaja para lograr ese fin.
La certificación se obtiene al aprobar el examen único en un sistema de evaluación que tiene como objetivo hacer constar que los profesionales en esta área de la salud cuentan con habilidades y competencias propias de la disciplina para brindar cuidados de alta calidad a la población. Esta certificación tiene una duración de 5 años, durante los cuales deberás seguir capacitándote para lograr obtener la recertificación con el portafolio de evidencias. ¿Cuáles son los beneficios de la certificación? Primeramente ayuda a visualizarse como un experto en el cuidado con las mismas oportunidades de desarrollo y ejercicio profesional que el resto del equipo multidisciplinario de salud. También ayuda a posicionarse ante la sociedad con capacidad de anticipación y resolución a posibles riesgos de salud, tanto individual como colectiva. Ya que la certificación en enfermería valida tu experiencia profesional y abre oportunidades en distintos centros de salud públicos y privados. Aunque la certificación en enfermería no es obligatoria, la mayoría de las instituciones de salud prefieren a profesionales certificados, lo que representa su compromiso con el aprendizaje continuo y la atención de calidad. Y los enfermeros deben contar con conocimientos especializados con campos diversos, por lo que la educación continua y la actualización son fundamentales en su labor profesional. Los requisitos son título profesional, cédula estatal, INE y CORP, carta de trabajo, currículum vitae, formato de desempeño laboral, copia de constancia de certificación, una foto infantil, 2 fotografías blanco y negro tamaño diploma, copia de credencial de colegiada vigente, llenar la solicitud y comprobante de pago. Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, ¿y usted? Todo muy bien, gusto saludarlos. Vamos a esperar unos minutitos para que se terminen de unir todos y comenzamos.
Axel, buenas tardes, estoy conectada. Espero que no se me corte porque voy en carretera. Hola, buenas tardes, Anita, no te preocupes. Gracias. Medio Chudovsky. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan y me ven? Sí, Sí, maestro. sí, Sí, sí buenas se escucha. tardes. Excelente. Bueno, por respeto a todos los que se conectaron a tiempo, vamos a iniciar. Este corresponde al cuarto módulo de este seminario permanente de actualización en terapia de infusión. Es un gusto saludarlos nuevamente. En esta oportunidad vamos a revisar todo lo que corresponde al tema de tecnologías para la reducción de riesgos de contaminación intraluminal, en el entendido de que existen diferentes estrategias clave para minimizar el riesgo y que podemos incorporar a nuestra práctica, lejos de determinar que quizás sean tecnologías que distan de nuestra realidad. Como yo se los he contado en el trayecto de todas estas conversaciones con ustedes, es importante tener en cuenta la gestión de los insumos, tener en cuenta el nivel de evidencia científica que hoy en día respaldan diferentes estudios y ensayos clínicos, y a bien tomar en cuenta las actualizaciones que enmarcan los estándares de práctica en terapia de infusión intravascular. Este es un tema desafiante, dado que en ocasiones se idealiza en primera instancia dar las coberturas antimicrobianas a los dispositivos intravasculares en la vía extraluminal, y la vía intraluminal se deja un poco de lado. Pero es de vital importancia entonces, si estamos protegiendo ya la vía extraluminal con alguna cobertura antimicrobiana tipo apósito con CHG, algún ungüento, quizás plata, lo que nosotros estemos utilizando para cubrir el sitio de inserción de nuestro dispositivo, es también replicarlo del mismo modo en la vía intraluminal, dado que todos los catéteres están de riesgo en todo momento, en todos los pacientes, y todas las líneas de acceso, sin lugar a dudas, ya sean equipos de volumen medido, equipos de venoclisis, circuitos endovenosos cerrados, abiertos, extensiones, prolongadores, obturadores, todos se pueden llegar a contaminar si no tenemos prácticas apegadas a los estándares y que justamente podamos replicar entre pares. Dicho esto, pues no hay ninguna clase de conflicto de intereses. Esta es una presentación 100% científica, razón por la cual pueden ustedes tomar a consideración las referencias que encuentran al pie de las diapositivas para que sometan justamente el contenido al escrutinio y como así convenga. Importante que retomemos conceptos que con anterioridad ya les había platicado. Recuerdan que el concepto de CAPSI fue propuesto por primera vez en la Infusion Nursing Society, en la Sociedad de Enfermeras de Terapia de Infusión Intravenosa en Estados Unidos, y lo definieron como infección del torrente sanguíneo asociada al catéter, independientemente del tipo de dispositivo. Ya lo mencionábamos, todos los catéteres intravasculares pueden infectarse y tienen prácticamente un riesgo similar, llámese si estamos manejando dispositivos periféricos cortos, líneas media o catéteres centrales. Como
recordarán, existen 3 vías de contaminación: la vía extraluminal, que la abordamos en la clase anterior, la vía intraluminal, que corresponde abordarla en esta sesión, y finalmente la vía hematógena o asociada a la siembra hematógena. Como recuerdan, la vía intraluminal representa el 30% del riesgo de que se pueda infectar el dispositivo. Y a bien, es importante denotar que esta contaminación puede suceder durante el mantenimiento, es decir, durante el cambio metódico de los equipos, de las soluciones o incluso durante la preparación y administración de los medicamentos. Asimismo, durante la preparación de estos fármacos o de estas soluciones, sin lugar a dudas se puede contaminar y justamente tenemos este riesgo al momento de la administración tras la conexión de las líneas. Justamente, recuerden que representa un porcentaje del mismo modo elevado y lo tenemos que tomar a considerar para la prevención de cualquier riesgo en una cobertura para garantizar que este puerto, este conector, este obturador, esa microclave libre de agujas o esa llave de paso no se va a estar contaminando tras la manipulación continua de las líneas de acceso. Existen múltiples puertas de entrada potencial y es importante que ustedes sean sensibles a que todos los puertos de acceso son potenciales fuentes de entrada de microorganismos, ya sea de virus, bacterias u hongos. Por ejemplo, diferentes estudios prospectivos secuenciales, así como también metaanálisis a lo largo de todo el tiempo, han abonado en que los conectores libres de aguja tienden en un 33 a 45% a estar potencialmente contaminados en un paciente normal. Esto quiere decir en un paciente que está fuera de los servicios críticos o de las unidades de emergencia. Vean ustedes que los conectores hembra, y es importante aquí denotar una característica de los conectores porque al igual que en biología, en la terapia de infusión por la clasificación de los conectores, existen conectores machos o conectores hembras. ¿A cuáles vamos a denominar conectores Luer hembra? A todos aquellos conectores Luer-Look universal, es decir, aquellos que sellen en rosca y que tengan un espacio virtual en donde embone un obturador o una microclave. Es decir, por ejemplo, aquellos conos de catéteres, aquellas llaves de paso de 3 vías, aquellas extensiones en donde tienen este espacio virtual tipo conector Luer-Look que embona justamente por un giro sencillo y que tenemos el espacio para garantizar la conexión. Vean que los conos de los catéteres específicamente pueden encontrarse hasta el 50% componentes de los catéteres colonizados, ¿sí? O incluso también encontrarse totalmente contaminados. Con respecto a los conectores Luer macho, estos conectores son aquellos que contienen un obturador, es decir, el espacio en donde embona de manera hermética en un conector hembra, y la evidencia hoy en día señala que hasta el 37% de estos conectores macho pueden estar contaminados en la práctica. Las llaves de 3 vías, ¿sí? Como por ejemplo estos pertenecen a los conectores hembra, vean que tienen un factor predictivo positivo de manera muy significativa y que es independiente a la catalogación del diagnóstico de otras infecciones relacionadas al dispositivo, incluso aún mayor, hasta el 95% de los casos, debido a malas prácticas derivadas de las conexiones mediante la administración de medicación con esta clase de dispositivos, pueden encontrarse totalmente contaminados y ocasionar bacteriemias asociadas al catéter. Y bueno, como estrategia para minimizar el riesgo de la contaminación por la vía intraluminal, tenemos los protocolos o los procesos de desinfección. Es importante que ustedes tomen en cuenta que hoy en día en los estándares se señala con rigurosidad el cumplimiento metódico de cualquier clase de proceso de desinfección, ya sea desinfección pasiva o desinfección activa. Aquí el punto a discutir es el garantizar el apego a la práctica y la estandarización del proceso. ¿A qué me refiero? Coloquen en el chat cómo ustedes hoy en día ustedes ejecutan el proceso de desinfección de un puerto de acceso, ya sea el cono del catéter de su paciente de hemodiálisis, ya sea el puerto del cono de la línea de conexión en el circuito intravenoso del dispositivo de acceso vascular central, en la administración del equipo de volumen medido de un catéter venoso periférico corto o PIC. ¿Cómo ustedes le hacen para desinfectarlo? Algunos me van a decir, ok, doctor, yo utilizo
una torunda alcoholada, pero necesito que lo plasmen para realizar de manera muy puntual al finalizar la sesión, como un estudio de caso para ver qué elementos ocupamos en nuestras unidades y cómo podemos homologar nuestra práctica, al menos con los que estamos aquí en esta sesión. Necesito que me cuenten, ¿utilizan torundas? ¿Utilizan gasa estéril? ¿Utilizan algún aplicador en hisopo o en toallita con algún agente antiséptico de un solo uso? O en una práctica más avanzada, cuéntenme, ¿alguien utiliza las tapas de desinfección pasiva? Los voy a leer al finalizar la participación. Y fíjense que en este sentido existen dos procesos. Un proceso que en ocasiones no estandariza nuestra práctica porque sin lugar a dudas podemos necesitar diferentes elementos al ejecutar la práctica o bien hacerlo de diferente manera. Porque algunos aplicarán, y permítanme decirlo de esta manera, el muere bacteria muere en 5 segundos, con una fricción no vigorosa, que puede ser de arriba hacia abajo. Algunos me dirán, yo lo hago del centro a la periferia. Algunos dirán, es que a mí me enseñaron solamente a realizar una fricción de un sentido hacia otro y regresándome. Cada quien lo hace de manera diferente. Eso es en el modo. Ahora, con respecto al tiempo, quiero que me cuenten cuánto se tardan en desinfectar una vía de acceso. Es decir, ¿miden de verdad o cronometran esta ejecución? ¿Cuánto se tardan? ¿2 segundos, 3 segundos, 5 segundos? Alguien me dirá 15 segundos, 30 segundos. Ya discutiremos a nivel de las recomendaciones y los estándares qué es lo que se recomienda. Vean que esta práctica no es estandarizada y al final de cuentas existe un riesgo inminente por falta de apego y por capacidad de replicación de la práctica. Y finalmente tenemos la limpieza y la protección estandarizada, que a través de la incorporación de la tecnología permite que siempre identifiquemos de forma visual que ese puerto de acceso siempre está protegido y que por supuesto esté en contacto con un agente desinfectante al momento de que esté siempre colocado el dispositivo en nuestra línea o en nuestro tipo de conector, ya sea un conector sin agujas, un conector hembra o incluso también un conector macho. La desinfección pasiva consiste en colocar una tapa sellada y moldeada de polietileno que contiene en su interior un agente desinfectante. De acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes de diferentes dispositivos en terapia de infusión, el que más se alinea, dada la evidencia, a realizar justamente el proceso de desinfección pasiva es el alcohol, dado que el alcohol no se ha asociado con disparidades en la modificación de la estructura de dispositivos intravasculares, tipo catéteres, tipo conectores libres de aguja o conectores Luer hembra o Luer macho. Es decir, el alcohol se asocia a menos modificaciones estructurales post-contacto en el sitio en donde se está colocando. En ocasiones podemos encontrar estas tapas impregnadas con gluconato de clorhexidina o con iodopovidona, pero lejos de ahondar en una protección consistente, anteponemos un riesgo de deterioro del dispositivo. Es importante que tomen en cuenta el inserto del fabricante de sus dispositivos, específicamente los catéteres, porque hay evidencia de daño estructural asociado al uso de gluconato de clorhexidina en los conos de los dispositivos intravasculares. Y por supuesto, si se fractura el cono de un dispositivo, eso es sinónimo de retiro y de cambio del catéter. Ahora bien, con respecto al uso de la desinfección activa, que esta consiste en la desinfección vigorosa, frotando el puerto de acceso, llámese llave de paso, conector hembra o conector macho, preferentemente con alcohol. A bien, podemos utilizar cualquier otro agente antiséptico recomendado para la práctica en la terapia de infusión intravenosa, como el gluconato de clorhexidina o la iodopovidona, y la fricción debe de ser en un tiempo estimado, de acuerdo a los estándares, de 5 a 15 segundos. Esta fricción debe de ser con un elemento nuevo cada vez, preferentemente con un hisopo de almohadilla plana o una toallita impregnada con alcohol. El primero lo vamos a utilizar para realizar la fricción vigorosa del centro hacia la periferia. Durante este tiempo, desechar
aperturar uno nuevo o un segundo elemento y ahora realizar la fricción vigorosa en lo que se encuentra alrededor de la base del conector, es decir, en la periferia, ahora de arriba hacia abajo. Y la fricción que se debe de ejercer de acuerdo a los estándares debe de ser similar a la fuerza de presión para detener el sangrado de una arteria periférica. La pregunta para ustedes, colóquenmelo ahí en el chat. Una vez que analizamos el cómo se debe de ejecutar la desinfección activa, ¿la ejecutan de manera correcta? ¿La consideran un procedimiento seguro? ¿La consideran un procedimiento que garantiza siempre tras su ejecución, dada la capacidad de replicación, es decir, que todos lo hagan de la misma manera, como un entorno limpio y totalmente aséptico, que garantice la seguridad en la administración de la terapia de infusión? Los voy a leer al final. Y vean el impacto que tiene si se generan las infecciones o las bacteriemias en el paciente. Y esto ya lo habíamos discutido. A través de cualquier vía de acceso existe la probabilidad de, si contrae alguna bacteria o algún microorganismo que ocasione una infección asociada, el 25% de esos pacientes va a morir. Es decir, el 1 de cada 4 pacientes que tenemos hospitalizados. Si no fallece, puede enviar a días cama adicionales en terapia intensiva de 12 a 24 más. Y vean que cada tratamiento de costo de CLABSI o de infección asociada al dispositivo intravascular puede ser tan alta de hasta $45,000 americanos. Afortunadamente tenemos 3 puntos claves y siempre retomo en las presentaciones esta diapositiva. Para empezar, los estándares basados en evidencia que vamos a discutir, la tecnología que pueden incorporar a través de la gestión y, por supuesto, personas capacitadas y comprometidas que puedan utilizar a bien esta tecnología y replicar los protocolos de atención. De manera afortunada, se pueden reducir hasta el 71% de las infecciones asociadas a la línea central, incorporando estas prácticas basadas en evidencia. Vamos a mencionar algunas, específicamente las recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, las recomendaciones de la Sociedad Americana de Epidemiología en Estados Unidos, por sus siglas en inglés, la SHEA, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas en América, la ITSA, y finalmente las recomendaciones de la Sociedad de Enfermeras en Terapia e Infusión en Estados Unidos. Vean que con respecto al uso de las tapas de desinfección pasiva, los estándares que apoyan la aplicación en sus hospitales son los siguientes. Esta es la manera en la que ustedes pueden justificar el insumo. La CDC en el año 2011 ha evidenciado que se han estudiado los tapones de barrera sépticos para los conectores libres de aguja, y quiero que vean la connotación que los estándares hoy en día señalan. Conectores libres de aguja. Los conectores libres de aguja a estas alturas del partido son los únicos que se consideran circuitos cerrados en la práctica de la terapia de infusión. Si ustedes por algún motivo, dadas las características de la terapia o de la indicación médica, requieren colocar una extensión o una llave de paso de 3 o 4 vías, en sentido estricto para garantizar el circuito cerrado, requieren un obturador o una microclave libre de agujas o un prolongador con extensión sin agujas. Acuérdense que en terapia de infusión hablamos con propiedad clínica, no se le llama bionector, se le llama conector microclave libre de agujas. Bionector es una marca. Esto hay que manejarlo con denominación genérica. Lo mismo sucede para los prolongadores con extensión libre de agujas. No se le dice pulpito, chicos, no estamos en una marisquería. Se le dice prolongador con extensión libre de agujas, ¿vale? Entonces, si nosotros requerimos utilizar las llaves de paso o las extensiones por algún motivo, hay que incorporar esta clase de tecnología sin agujas para garantizar el circuito cerrado. Vean que aquí los tapones parecen ser efectivos, incluso más versus el proceso de desinfección activa para prevenir la entrada de microorganismos.
La Joint Commission señala que en dispositivos nuevos, es decir, en aquellos abiertos y tras su uso por primera ocasión, los tapones de barrera séptica pueden ser prometedores para reducir la contaminación microbiana. Y hay que considerar, por supuesto, el uso de protectores de puertos impregnados, vean con qué, con alcohol, además de limpiar los conos de los catéteres y los conectores antes de acceder a la línea. Y esto específicamente en apego a las recomendaciones del fabricante y cuando sí sea clínica y estrictamente indicado. La Infusion Nursing Society, la Sociedad de Enfermeras en Terapia de Infusión en el año 2024, señala, y quiero que vean el nivel de evidencia científica, que se debe de considerar hacer una desinfección pasiva aplicando un tapón o una cobertura que contenga un agente desinfectante. En primer lugar, el que se recomienda es alcohol isopropílico, en segundo lugar, alcohol yodado y finalmente, por lo que les comentaba, por las características que puede llegar a desarrollar el dispositivo por deterioro, el gluconato de clorhexidina. Vean que una revisión sistemática demostró un alto grado de cumplimiento con el uso de los tapones desinfectantes y una reducción sostenida a lo largo del tiempo de las tasas de infección del torrente sanguíneo asociadas a la línea central, así como también existe evidencia económica de disminución de los costos en la atención médica asociados a daños evitados, sobre todo por infecciones o bacteriemias. Esto garantiza el apego a la práctica y, por supuesto, el minimizar el tiempo que ejecuta el profesional de la salud en realizar la desinfección activa. Finalmente, la SHEA, ITSA y la APIC recomiendan el uso de los tapones o protectores de puerto que contengan agentes antisépticos para proteger estos conectores libres de aguja que se consideran circuitos cerrados. Con respecto a la tecnología que existe en el mercado, es importante que ustedes denoten que estas tecnologías de cobertura tipo tapones de desinfección permeen en un circuito de desinfección o un círculo completo. Es decir, que los fabricantes o los que presentan la tecnología en el mercado garanticen que lo pueden utilizar en cualquier tipo de conector. Seguramente ustedes conocen esta tecnología. Estas tapas de desinfección contienen en su interior, específicamente la marca que ustedes ven acá en la diapositiva, contienen en su interior alcohol isopropílico al 70% y desinfecta en tan solo 1 minuto toda la superficie de contacto y lo que se encuentra al exterior. Si no lo retiran, es decir, si por ejemplo el médico les indica el sellado o el bloqueo del lumen del dispositivo o de la línea, puede proteger hasta por 7 días si se mantiene en su lugar. Si usted por algún motivo lo retira y requiere la permeabilización de ese lumen, si requiere la administración de la medicación, no lo puede volver a utilizar, es de un solo uso. Esto vean que tiene colores llamativos, por eso acá se está señalando que permite el indicador visual que refuerza el cumplimiento del protocolo y, por supuesto, el apego a la práctica de desinfección. Y además, estas tapas de desinfección son de fácil acceso, dado que la configuración está en blísteres o en tiras de 10 o 5 unidades que se pueden colocar en los tripiés de los pacientes, y eso por supuesto que nuevamente refuerza el hecho de que yo tengo que cambiar esa tapa de desinfección cada vez que accedo a la línea. ¿Qué beneficios se tienen? Minimizan el riesgo, por supuesto, al homologar la práctica, la desinfección consistente, puesto que se encuentran siempre en contacto directo con la superficie de las conexiones, ahorran el tiempo, minimizando justamente los procesos de desinfección activa, generan una barrera química y una barrera física frente a la contaminación externa, tienen, por supuesto, estudios clínicos de soporte que pueden ayudarles a su gestión y los vamos a analizar. Con respecto a la eficacia, ensayos clínicos realizados in vitro demuestran que la efectividad de la tapa de desinfección en 1 minuto y de manera sostenida en 7 días puede prevenir las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a la línea central de hasta 6 cepas bacterianas que hoy en día se consideran multidrogoresistentes y principales causas de bacteriemias asociadas a catéter. Estamos hablando de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
venenosa y dos tipos de cándida, Candida albicans y Candida glabrata. Con respecto a las indicaciones, es de vital importancia que nuevamente les insisto, como lo he dicho en sesiones pasadas, leamos las instrucciones del fabricante, leamos los insertos contenidos en las cajas de los dispositivos que utilizamos. Este tapón verde, que se llama Curos, tapa de desinfección pasiva para conectores libres de aguja, está indicado para utilizarse solamente en conectores libres de agujas. No se puede utilizar en conectores hembra, en conectores macho o en llaves de paso de 3 vías como los conos de los catéteres, ¿vale? Solamente está diseñado para colocarse en conectores sin agujas. Esta tapa color rojo que se llama Curos Stopper está diseñado exclusivamente para los conectores hembra, como las llaves de paso y los conos de los catéteres, sin necesidad de incorporar un conector libre de agujas. Usted puede colocar la tapa de desinfección si es que no tiene el conector sin agujas y de manera directa embona, ¿sí? De forma hermética en este conector hembra. No utilizar jamás en conectores libres de aguja, dado que el obturador puede dañar la membrana del conector sin agujas y por supuesto tener algunos cambios físicos. Con respecto a esta tapa de color blanco que se llama Curos Paratego, específicamente este fue diseñado para los conectores libres de aguja y de alto flujo, estos amarillitos que ustedes ven en la base de los conectores, porque tienen una membrana siliconada, fueron diseñados específicamente para estos, para evitar su daño estructural. No utilizar en cualquier otra clase de conectores y finalmente esta punta color verde que ustedes ven acá se llama Curos Tips, conectores o tapones de desinfección pasiva para conectores macho y fueron diseñados específicamente para estos, tanto para los equipos de venoclisis, las líneas o las jeringas de administración multidosis de medicamento. Con respecto a las instrucciones de uso, es importante que desprendan el sello de aluminio y empujen y giren en sentido de las manecillas del reloj para garantizar el sello completo y que así tenga contacto directo con la superficie y con el agente antiséptico que en este caso es el alcohol. Vean estas presentaciones disponibles. Disclaimer, pues bueno, aquí ya es información un poquito más técnica asociada a lo comercial, al producto. Quienes estén en los servicios de salud de gobierno, esta es la clave de compendio nacional, por ahí le pueden tomar alguna captura, una foto y con gusto al finalizar ya saben que les paso mi contacto en caso de que requieran cualquier información adicional. Con respecto a la información de evidencia clínica y económica, el uso de los tapones antisépticos, vean que puede reducir la incidencia de estas bacteriemias y ahorrar los costos hasta en un 41% e incluso estimar por paciente los ahorros de $39 hasta $3,268 por cada uno de ellos. Con respecto al cumplimiento, vean que el proceso de desinfección se apega sin lugar a dudas a una tasa mayor versus la desinfección activa. En un 100% de personal encuestado prefiere el uso de los tapones desinfectantes versus la desinfección activa y el 92% de los pacientes recomiendan con una retroalimentación positiva. Con respecto a la reducción aproximada de los días de estancia hospitalaria, el uso de estas tapas puede prevenir por complicación hasta 68 días de estancia post implementación y un ahorro estimal anual por cada paciente de hasta $282,840 americanos. Vamos a revisar algunas especificaciones con respecto a su aplicación porque seguramente los han visto en el almacén. Ojalá y los tengan, pero para que los tengan hay que saber utilizar, por supuesto, y es importante que tengamos a bien las consideraciones que hoy en día señala el fabricante. ¿Me señalan, por favor, si se escucha? Sí, sí se escucha. Se escucha. El video no se escucha. No se escucha el video. A ver, creo que no se escucha, ¿verdad?
No, el video no se escuchó. No. Permítanme. Este video usted aprenderá cómo usar 3M Curos tapón desinfectante para conectores libres de aguja. Diseñado para usarse únicamente en conectores libres de aguja, este tapón desinfecta gracias a la acción del alcohol isopropílico al 70% presente en la espuma. Curos tapón desinfectante para conectores libres de aguja está disponible en presentación individual o en tiras de 10 unidades. La tira posee un orificio en cada extremo para que pueda adaptarlas y evitar desperdicios. Para usar el tapón, desprende el sello de aluminio. Para fijar el tapón a un conector libre de aguja, empuje y enrosque en sentido de las agujas del reloj hasta que esté en su lugar. Este tapón desinfecta el conector libre de aguja en 1 minuto. Estos tapones protegen hasta por 7 días si no son removidos. Para el acceso a la línea, simplemente remueve el tapón y deséchelo. Siempre y cuando el tapón haya estado en su lugar por 1 minuto o más, no hay necesidad de realizar desinfección activa. Siempre sigue el protocolo de seguridad de su institución para accesos secuenciales cuando use los tapones desinfectantes de Curos. Cada tapón puede usarse una sola vez. Reemplácelo con un tapón nuevo tras cada acceso a la línea. Si el conector libre de aguja está visiblemente sucio, se necesita limpiar con un desinfectante apropiado antes de volver a aplicar un tapón. No use un tapón si el sello está roto, rasgado, perforado o si la espuma parece estar seca. Este tapón verde es solamente para conectores libres de aguja. No se use con conectores Luer hembra, tales como llaves de 3 vías o puertos para catéter. Para mantener la integridad de la tira, no la doble, no se la cuelgue ni la coloque en su bolsillo. Esto ayudará a prevenir contaminación cruzada que podría resultar cuando usted se mueve de un ambiente a otro. Los tapones de Curos son de uso único. Nunca reutilice un tapón Curos. Después de quitarlo, el tapón se debe desechar y reemplazar con uno nuevo. Tiene el micro apagado. ¿Se escuchó el video? Sí, Ah, perfecto. Déjenme entonces regresar. En este video usted aprenderá cómo usar 3M Curos tapón desinfectante para conectores Luer hembra. Estos tapones están diseñados para fijarse a una amplia gama de llaves de 3 vías y en el cono del catéter. Los tapones utilizan alcohol isopropílico al 70% para desinfectar las superficies críticas de los conectores Luer hembra antes del acceso a la línea. Este diseño único mantendrá un sistema cerrado y desinfectará con alcohol. Es importante verificar que la válvula de la llave de 3 vías o el clamp del catéter estén completamente cerrados antes de usar el tapón desinfectante. Curos tapón desinfectante para conectores Luer hembra está disponible en presentación individual o en tiras de 5 unidades. Las tiras permiten que los tapones estén visibles en el entorno del paciente, facilitando el acceso y proporcionando un recordatorio visual para el cumplimiento. Para usar el tapón, desprenda el sello de aluminio. Para fijar el tapón a la llave de 3 vías, empuje y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté firme en su lugar. Para fijar el tapón al cono del catéter, empuje y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté firme en su lugar. El tapón contiene alcohol isopropílico al 70% y desinfecta el conector Luer hembra en 1 minuto. Estos tapones protegen hasta por 7 días si no son removidos. Cuando necesite acceso a la línea, simplemente remueva el tapón y deséchelo. Siempre y cuando el tapón haya estado en su lugar por 1 minuto o más, no hay necesidad de realizar desinfección activa. Siempre siga el protocolo de seguridad de su institución para accesos secuenciales cuando use los tapones desinfectantes Curos. Cada tapón puede usarse una sola vez.
reemplácelo con un tapón nuevo tras cada acceso a la línea. Si la llave de 3 vías o el cono del catéter están visiblemente sucios, se deberán limpiar con un desinfectante apropiado antes de volver a aplicar un tapón. No use un tapón si el sello está roto, rasgado o perforado. Este tapón es de uso exclusivo para conectores Luer-hembra. Se fijará a un rango amplio de llaves de 3 vías y en el cono del catéter. No usar en conectores libres de aguja. Para mantener la integridad de la tira, no la doble, no se la cuelgue ni la coloque en su bolsillo. Esto ayudará a prevenir contaminación cruzada que podría resultar cuando usted se mueve de un ambiente a otro. Los tapones Kuro son de uso único. Nunca reutilice un tapón. Después de retirarlo, el tapón se debe desechar y reemplazar con uno nuevo. Consulte las instrucciones de uso para obtener información completa relacionada. En este Disculpen ustedes por estos problemas técnicos, pero cuando comparto el audio de la computadora, me cierra el audio del micrófono. Entonces, para concluir, pues bueno, vemos que todas las tapas de desinfección pueden funcionar para la reducción de riesgos de microorganismos, de contaminación cruzada, perdón, por microorganismos y finalmente las bacteriemias asociadas a los dispositivos. Es importante tener en cuenta que existen algunas otras estrategias, pero que su uso combinado no minimiza la efectividad de otra. Por ejemplo, hoy en día también en los estándares se señalan el uso del bloqueo antimicrobiano versus el bloqueo con heparina o con solución fisiológica. El bloqueo antimicrobiano, recuerden que consiste en colocar el volumen de cebado con un agente antiséptico o algún agente antibiótico. Agente antiséptico como por ejemplo plata iónica nanocristalina, gluconato de clorhexidina o algunas combinaciones en la luz del dispositivo intravascular, es decir, en toda la capacidad del volumen desde la punta del catéter hasta la base del circuito de la conexión. ¿Sí? Algunas otras estrategias que se han implementado es también reducir el uso de heparina sódica en el bloqueo de terapia de infusión intermitente. Recuerden que esto también sobre todo es cuando el paciente no se queda específicamente en la hospitalización, sino más bien es de terapia ambulatoria. Se han comparado diferentes estudios a través de metaanálisis y revisiones sistemáticas tras la aplicación del uso de heparina versus solución fisiológica y prácticamente no han denotado ninguna, pues ahora sí que señalamiento versus el desempeño de una y otra. Entonces resulta lo mismo a expensas de que exista total riesgo de oclusión trombótica, porque hay pacientes que por sus diagnósticos tienden a generar estos bloqueos trombóticos en los puertos, a expensas de que tengamos alguna especificación o indicación clínica. Estaríamos preferentemente utilizando solución fisiológica estéril para el bloqueo, para el cebado de los lúmenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la heparina se asocia a mayor adherencia bacteriana. Acuérdense que la heparina es una molécula muy grande y al considerarse una macromolécula genera mayor adhesión microbiana. Está totalmente desaconsejado el uso de solución glucosada para el bloqueo, ¿sí? Versus la solución fisiológica estéril, el 0.9% o el agua bidestilada, porque, como les comentaba, esta glucosa que contiene la solución, al ser una macromolécula, tiene una mayor adherencia bacteriana. Y por supuesto, recuerden que la glucosa pues representa nutrientes para que los microorganismos se alojen en estos sitios y finalmente ahí se reproduzcan. Existen algunas otras tecnologías emergentes que específicamente ahondan en la prevención de la contaminación, como por ejemplo los catéteres impregnados en la luz del dispositivo con soluciones antimicrobianas, es decir, que ya prefabricado el catéter traiga una aleación de gluconato de clorhexidina, con rifampicina, con plata, con nanopartículas de oro, con nanopartículas de quitosano, pero estas resultan tecnologías muy costosas y requieren mayor evidencia científica para garantizar su replicación en entornos clínicos. Lo que hoy por hoy, y por eso lejos de fines comerciales,
pero que sí se recomienda con mayor evidencia científica, es el uso de las tapas de desinfección, preferentemente aquellas que contengan alcohol isopropílico. Vean que la evidencia demuestra que el uso de las tapas permite la reducción de las infecciones asociadas al torrente sanguíneo hasta en un 41%. Y por supuesto, la reducción de costos potenciales, la disminución de la estancia hospitalaria y lo que más cuenta y es valioso para todos y cada uno de ustedes como profesionales de la salud, el ahorro del tiempo, ¿vale? Entonces, pues no nos queda más que invitarlos a que protejan todas las conexiones de acceso vascular, dado que representan un riesgo, ya sean conectores libres de aguja, ya sean conectores machos, llaves de 3 vías o conos de catéteres. Todas las líneas, todos los pacientes y en todo momento deben de ser cubiertas y debemos de minimizar los riesgos de contaminación intraluminal. Pues listo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Vamos a leer lo que colocaron acá en el chat. A ver. Nos dicen con alcohol en 3 tiempos en lúmenes con gas estéril, 3 tiempos con gas estéril y alcohol y microdacin. No, aquí, bueno, acuérdense que de acuerdo a lo que yo les comentaba, el uso de estas soluciones antisépticas, estas que terminan en dacin o en ide, no están recomendadas para la práctica de la terapia de infusión, ni para el mantenimiento del sitio de inserción del catéter, ni para los procesos de desinfección activa. Estas soluciones son soluciones electrolizadas de superoxidación, fueron diseñadas para el manejo de heridas crónicas y acuérdense que un catéter no es sinónimo de una herida crónica. Entonces, alcohol, iodopovidona, gluconato de clorhexidina es lo indicado. Torundas alcoholadas, acá señalan una super práctica. Toalla alcoholada con alcohol isopropílico en hospital privado y dice torunda con alcohol esterilizado en hospital sector público. Con los conectores libres de aguja con torunda alcoholada y cuando hay toallitas. Torunda alcoholada, ¿cuánto tiempo? 10 segundos, 3 segundos, la realidad. Dice, un torundazo con alcohol en las venoclisis, gasa estéril con técnica estéril, antiséptico en hemodiálisis, gasa estéril con microdacina en catéter central, no se toma el tiempo de desinfección. Y ahí es una muy buena área de oportunidad para que lo tomen a consideración. Acuérdense, y lo recalco, el tiempo para realizar la desinfección activa es de 5 a 15 segundos y 2 veces cada vez para limpiar cada conector o cada circuito. En un primer tiempo, realizar la fricción vigorosa y que debe de ser similar a la fuerza de presión para detener el sangrado de una arteria, del centro hacia la periferia, desechar, aperturar un elemento nuevo, que debe de ser preferentemente una toallita impregnada o un hisopo de almohadilla plana, y realizar la misma fricción ahora de arriba hacia abajo en lo que se encuentra en la periferia. ¿Vale? Dice 5 segundos por tiempo. Torunda alcoholada en 2 tiempos, hospital de gobierno, clorhexidina y gasas en particular. Torundas alcoholadas y gasa estéril y clorhexidina en 3 tiempos y uso de guantes, no cronómetro. La verdad es que sí. Y si es uso la aguja de Hoover, la extensión que termino la protejo con gasa. Y fíjense, nosotros y en ocasiones en su momento el protocolo estandarizado para las prácticas de terapia de infusión que se publicó junto con la norma hace recomendación del uso de coberturas textiles alrededor de los circuitos. Esto ya es una práctica que debemos de generar, que no debemos de generar, ya está en desuso. Ahora la indicación es o utilizar el bloqueo antimicrobiano, ¿sí? O utilizar preferentemente la tapa de desinfección pasiva, ¿vale? Dice, no lo creo, no de manera correcta. Si se escucha, dice, ya identificamos el beneficio y la seguridad para el paciente y el ahorro para una institución de salud. Excelente, dice, pregunta, ¿son costosos? La realidad es que no. Y bueno, acá al inicio de la presentación se conectó mi compañera de ventas, ella te puede dar mayor información, pero mira, en un estudio de mercado, tras la evaluación del uso de la tapa, si me lo permiten compartírselo, es en un estimado por tapa en costo de 3 a 5 pesos por tapa. Entonces,
ahí la conversación que deben de tener con la administración para que se haga la gestión es, a ver, ¿qué es más costoso? ¿Los 3 a 5 pesos que te puede llegar a costar la tapa o el tratamiento de la complicación que puede generar una demanda, un problema legal para tu persona, para el hospital y demás? Todo eso lo tienen que poner en la mesa para que discutan el por qué sí es necesario. Y si están en alguna institución pública, pues es importante que ustedes conozcan que tienen esas claves de compendio nacional para poderlo gestionar. Ajá. Y finalmente dice, excelente sería contar con esta tecnología para nuestros carros de procedimientos. La asepsia hace la diferencia, 3 tiempos bien aplicada y la técnica séptica, siempre y cuando garanticemos que los tiempos y el modo en que se está realizando esa técnica se cumpla sin lugar a dudas. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna duda específica. Doctor Axel, entonces, por ejemplo, en el portal implantado, no heparinas, pura solución salina. Allí sí, es que hoy en día la evidencia señala que en aquellos pacientes que de antemano tengan algún diagnóstico que pueda comprometer el dispositivo por riesgo de oclusión o suboclusión trombótica, ahí sí está justificado el uso de componentes anticoagulantes, como la heparina, como el citrato de sodio, como el EDTA, sí está justificado en estos pacientes con terapia de infusión ambulatoria, pero a reserva de que no tengan algún diagnóstico que comprometa y que no estén manipulando el dispositivo y sea terapia de infusión continua, ahí está totalmente desaconsejado ya a estas alturas. No podemos normalizar el uso de la heparina ni en catéteres periféricos cortos, ni en catéteres PICS, ni en catéteres centrales en donde constantemente se están infundiendo las soluciones y el paciente está dentro de la unidad hospitalaria. Ajá. En un paciente como el que menciona, mayor es el riesgo por el diagnóstico y por el desuso, por los tiempos tan intermitentes tras una medicación o la otra, y se deben de evaluar los riesgos, tanto de seguridad el riesgo de contaminación por adherencia bacteriana versus el riesgo de oclusión. Entonces ahí tienen que compararlo y mirar la evaluación de una manera más individualizada. Y, por ejemplo, cuando se debe de utilizar solución salina, glucosa, pues lo que no, ¿no? Pero estaban Sí. otras compañeras comentando que porque se oxida el tambor. Yo no creo, ¿verdad? Por la solución salina. Y usaban agua inyectable. No, no se oxida. Eso es un mito y no lo debemos de normalizar y replicar. Prácticamente, pues por los componentes en los que está estructurado el dispositivo, la campana o la estructura metálica, ya sea de titanio o coberturas de aluminio, depende del fabricante con el que se esté, pues utilizando el dispositivo, independientemente de. Nunca la solución tiene contacto con la membrana externa, que es el componente metálico, es lo que le da el peso, ¿no? Y lo que le da la configuración externa. Entonces, recuerde que lo que se aborda a través de la punción con la aguja de Huber o Gripper es la cámara implantada. Y esa cámara tiene una membrana de silicona, ¿no? Entonces, es prácticamente imposible y con esto que le estoy diciendo puede ponerlo en la mesa para que les haga sentido e incluso en aquellos, si ustedes utilizan hoy para capacitación los dispositivos y tiene uno externo, señálelo cómo, porque es prácticamente imposible que la solución tenga contacto con la cámara, con la parte exterior y que crean que se oxide. O sea, eso no va a pasar, no, es prácticamente imposible. Entonces, si utiliza solución glucosada, por el hecho de que diga que se oxide, las soluciones que contienen glucosa al final son moléculas catiónicas. Acuérdense que, bueno, y ese es otro tema que a discusión lo podemos también mirar en alguna otra sesión, ¿no? Entonces, son moléculas que tienen carga. Y las moléculas que tienen carga a nivel de las soluciones pueden ser aniones o cationes. Los aniones tienen carga positiva y los aniones tienen carga negativa. La glucosa es una partícula osmóticamente activa, tiene una carga positiva, al igual que el cloruro de sodio. Ajá, el sodio tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa, ¿no? Entonces, ambas soluciones tienen agua.
O sea, es agua más las partículas, ¿no? Entonces, lo que ahí podría decir que se oxida en este sentido no es ni el catión ni el anión que tiene el cloruro de sodio, sino más bien el agua, ¿no? Por el contacto con el metal. Pero como le digo, es prácticamente imposible porque la membrana externa no tiene contacto con la solución, sino más bien lo que se está funcionando. Entonces, con eso les, este, les mata el argumento. Mayor es el riesgo de utilizar solución glucosada por la adherencia bacteriana que se infecte el catéter y si no lo lava bien, puede haber obstrucción no trombótica. Lo que puede pasar, haga de cuenta, es que tras el paso de la solución, como la glucosa es una molécula más grande, se adhiera a las paredes de la cámara implantable y genera una suboclusión. Y esa oclusión es no trombótica por las partículas tan grandes que tiene la glucosa. Entonces, más es el riesgo de las complicaciones que puede desarrollar por el uso de glucosa a pensar que se oxide si utiliza solución salina, ¿eh? Muchas gracias. No por nada. Adelante, Rosy, tienes la manita levantada. Buenas noches. Buenas Con noches. respecto a lo que comentaba la colega Karina, no, o sea, definitivamente cuando tú vas a trabajar un paciente con un catéter implantable en sitio ambulatorio, lo que se marca es que si vas a tener una quimioterapia intermitente, vas a ocupar la técnica SAS con presión positiva para que Sí, precisamente no tengas un retorno sanguíneo. Solamente está aplicada la heparina y eso en una proporción mínima cuando tú vas a tener a lo mejor un ciclo de cada 21 días o de cada 28 días, como en su mayoría se maneja. Y también igual tiene mucho que ver cómo tú ocupes tu aguja Hoover. La indicativa es que cuando vas a infundir o vas a accesar el reservorio, tu aguja, tu bisel debe de quedar mirando hacia la salida de la unión del reservorio de titanio con el catéter, para que precisamente cuando ingresa la solución o vas a verificar la carga hemática, si tiene algún sedimento, si es una sangre fresca, la dirección sea de extracción del catéter. Si tú vas a sellar tu reservorio subcutáneo, se debe de rotar la aguja a que el bisel quede en un sentido de 180 grados. Puedes ocupar técnica de presión positiva o puedes ocupar heparina con su debida dilución, pero al hacer la centrífuga lo que se hace es que ningún punto ciego quede de la circunferencia de tu membrana, quede con positivo. restos hemáticos. Esa es bueno, lo que yo me he capacitado y la indicativa para manejar adecuadamente tu reservorio y precisamente con una técnica de presión positiva, la disminución del uso de la heparina es más benéfica. Así No sé es. qué tan viable o qué tan cierta sea esa capacitación. Yo la tomé hace algo de tiempo, pero yo lo ocupo en servicio ambulatorio y hasta el momento he reducido bastante el uso de la heparina y me ha funcionado, por ejemplo, para hacer salinizaciones en reservorios que van a venir a día 1 y día 8 de tratamiento. Mm. Sí, es prácticamente, y muchas gracias por tu comentario, es muy valioso. Como les digo, cuando tenemos terapia de infusión intermitente, está justificado el uso de heparina en algunas de las circunstancias, tras el diagnóstico, tras el tipo de dispositivo y la metodología de la administración de la medicación. Acuérdense, como bien lo dijiste, Rosy, es SAS cuando tienes terapia de infusión continua. Salinizo, administro salinizo. Pero es SASH cuando ya incorporas algún componente del bloqueo, como por ejemplo la Exacto. heparina, el citrato de sodio o EDTA. Sí, esa connotación es importante hacer porque si ocupas heparina, la técnica es SASH. Si no ocupas heparina, la técnica es SAS, como tú nos lo dices. Y es importante lo de la rotación del reservorio. Eh, la doctora Cari se refería más bien a que si la solución toca la membrana de titanio, pues la respuesta es no, no específicamente la cobertura externa, ajá,
porque diga que se oxida al contacto con la solución, pues no se oxida. Si bien cualquier otra clase de dispositivo que tenga una cubierta metálica se oxidaría y no es el caso. Ajá. Claro, Como por y ejemplo los... que consideremos la parte de que cuando trabajamos reservorios subcutáneos, independiente del fabricante, debemos de recordar que son catéteres implantables con una durabilidad de Exacto. 3 a 5 años, con un mayor número de De funciones, con la funciones. correcta técnica. Entonces, de alguna manera, el que te vengan, te digan, ¿sabes qué es que se va a oxidar? Pues No. estaríamos hablando de por años someter a riesgos a los pacientes sabiendo que es un material que no va a ser compatible con el contacto con los líquidos, ¿no? Es más, hasta con el contacto dentro del ambiente húmedo de nuestro Del cuerpo, paciente. tenemos riesgos de oxidación. Así es. Sí, es que Totalmente. sí quería que lo comentaran porque hay ciertos servicios que comentan eso, que no debería de ser. Entonces, para No. eso estas capacitaciones. Muchísimas gracias. No, con Claro. todo gusto. Y Rosy, lo que sí quiero que quede claro es, y es un punto muy valioso que tú comentaste, lo de la rotación de la aguja, ¿sí? Acuérdense que la infusión puede ser retrógrada o anterógrada. Si nosotros no rotamos en el sentido o en contrasentido, el barrido, y más adelante lo discutimos y les paso las imágenes, el barrido va en contrasentido de la gravedad. Entonces, si eso no sucede, la terapia de bloqueo, sí, tras el lavado o el enjuague pulsátil, no es funcional. Y no es funcional porque las partículas del medicamento van a quedar atrapadas en todo ese espacio virtual y no vamos a estar ejecutando el enjuague adecuado. Entonces, es importante que tomen a consideración, pues no está dentro del marco del programa, pero lo podemos ver en una segunda instancia. Es importante que lo tomen a consideración. ¿Por qué? Porque las soluciones que generalmente se infunden en esta clase de pacientes son hiperosmolares. Entonces, los protocolos de enjuague y de lavado deben de ser tomados súper a consideración cuando estamos manejando un paciente de esta clase porque hay un mayor riesgo de oclusiones no trombóticas tras la medicación. Entonces, ese es un comentario que es muy valioso y que es importante que lo tomen en cuenta, chicos. Ajá. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias. No, con gusto. Este, ya les pasé la invitación que nos hizo este doctor para la Ah, sí. beca. Miren, todos ustedes tienen beca para un evento que va a desarrollar la Asociación Mexicana de Profesionales en Terapia de Infusión este viernes 19. Por ahí la doctora Cari me hizo favor de pasarles la información. Esto es una gestión que se hace con gusto para todos ustedes, sin costo, con constancia, valor curricular de 1 hora, ajá, por parte de la AMTI. Entonces, aprovechen la información. Se van a estar abordando tópicos con respecto al cuidado de los dispositivos de acceso vascular en hemodiálisis. El doctor es muy bueno y pues aprovechenlo porque va a haber cámara y micrófono abierto para que interactúen con él y le pregunten todas sus dudas. Aprovechen al experto y pues bueno, nos vemos el viernes 19 de 5 a 6 hora centro. Ajá, entonces ahí tenemos hora de diferencia solamente para que calculen. Sería, si no mal me equivoco, chicos, si es de 5, para ustedes serían las 4. Entonces sería de 4 a 5 de ustedes. Ajá. No sé si estoy bien, doctor, ahí Sí, sí desmiéntanme. está bien, de 4 a 5. Ajá. Pues con gusto, chicos. Es un placer y estamos siempre a la orden y al contacto. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Con gusto. Cuídense mucho. Igualmente, que tengan bonita noche, descansen. Bonita noche. Hasta Gracias. luego. Gracias. Linda noche. Gracias. Linda No noche a se todos. olviden Cuídense. registrar, por favor. Maestra, ¿pudieran reenviar el link? Es que no me aparece. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Listo, ya se reenvió.
Axelito, Gracias. ya me desconecto. Estuvo muy bien tu plática. Muchas gracias.